Les habla Pablo Jiménez, exhortándole a que prediquemos. Le doy la bienvenida a este podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Esperamos que el tema que tenemos para el día de hoy sea de gran edificación a su vida. Les saludo en el poderoso nombre de Jesucristo. Es para mí un privilegio poder dirigirme una vez más a ustedes. Estoy grabando este programa desde mi oficina que está en un seminario, el Seminario Teológico Gordon Conwell. Y eso me lleva a pensar en la relación que existe entre el trabajo pastoral y el trabajo que llevamos a cabo en un seminario. ¿Qué relación hay entre el discipulado y la teología cristiana? De eso trata la meditación de hoy, que se basa en Marcos 10, específicamente en la historia del ciego Bartimeo. Le comparto con amor esta reflexión que escuchará después de este mensaje. El futuro de una iglesia local, de una denominación o de una institución religiosa sin fines de lucro depende en gran medida de la calidad de su liderazgo. Por eso, si usted desea alcanzar sus metas ministeriales, debe prepararse debidamente para obtener esos logros. Usted desea un programa de educación teológica que sea excelente en términos académicos, accesible en cuanto al lugar y horario de los cursos, y módico en el aspecto financiero. Excelente, accesible y módico. Así es el programa de Ministerios Hispanos del Seminario Teológico Gordon Conwell. Excelente porque contamos con una facultad reconocida internacionalmente. Accesible porque ofrecemos cursos intensivos en inglés y en español en distintos puntos de los Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Módico porque nuestros estudiantes reciben una generosa beca que facilita su acceso y permanencia en el programa. Por medio del programa de Ministerios Hispanos, usted puede obtener una maestría en artes en liderazgo cristiano. Y si no tiene un bachillerato o una licenciatura que le califique para la maestría, puede solicitar admisión a nuestro diploma en liderazgo cristiano. Si termina este programa de manera exitosa, podrá pasar directamente a nuestra maestría sin perder ninguno de los créditos obtenidos. Para más información sobre este programa, escriba hoy mismo a ministerioshispanos@gordonconwell.com, ministerioshispanos@gordonconwell.com o llame al 978-646-4302, 978-646-4302. Las historias de milagro revelan el poder y la misericordia de Dios. Sin embargo, la que encontramos en Marcos 10, versículos 46 al 52, es mucho más que una historia de milagros. Es un relato sobre el discipulado cristiano. Sabemos esto porque en 2 ocasiones encontramos en el texto la palabra camino, que en griego se dice odos. Aparece en el versículo 46 y en el 52. Y en otra ocasión encontramos en este pasaje bíblico el verbo seguir, en griego akolutheo. Aquí vemos, pues, estas frases distintivas que Marcos emplea para describir el discipulado. Sí, porque Marcos describe el discipulado como seguir a Jesús en el camino. Esta es también la última narración antes de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. El Galileo entra a Jerusalén para enfrentar la cruz. Por lo tanto, este es un texto clave para comprender el concepto del discipulado en el Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús llega a la ciudad de Jericó, encuentra que allí, a la vera del camino de esa ciudad turística, hay personas pobres pidiendo limosnas. En el judaísmo, dar a los pobres una limosna se considera un mitzvah, es decir, una buena acción que Dios cuenta para la salvación. Por lo tanto, en la teología rabínica judía, los mendigos eran muy importantes porque permitían que las personas adineradas acumularan
mitzvot, buenas acciones, y esos méritos implicarían que alcanzarían salvación. Por eso, Jesús encuentra al borde de la carretera una larga fila de mendigos que padecen diferentes dolencias. Sin embargo, hay un hombre que se destaca. Se llama Bartimeo. Siempre me ha llamado la atención que el texto diga Bartimeo, hijo de Timeo, ya que la palabra bar en arameo significa hijo de. La experiencia nos enseña que nuestras comunidades tratan de manera diferente a las personas que tienen problemas mentales y dolencias graves. Generalmente no se les llama por sus nombres propios, sino por apodos basados en sus dolencias o en sus relaciones familiares. Este hombre probablemente tenía otro nombre que desconocemos. Lo llamaban el hijo de Timeo, porque era invisible. Era invisible para la comunidad. Para la gente sana, él era considerado el otro. Está escuchando Prediquemos, un podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Bartimeo escucha que Jesús se acerca. Como la fama de Jesús había crecido tanto, el Galileo caminaba rodeado por un gran séquito de personas. Bartimeo escucha que Jesús viene caminando y comienza a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Queda claro que su teología es defectuosa. Sí, porque Jesús es hijo de David, pero no necesariamente de la manera política y militarista que muchos esperaban durante el primer siglo. Bartimeo no llama a Jesús el Cristo, tampoco lo llama el Mesías, lo que sería mucho más correcto en términos teológicos. Bartimeo tiene una idea de quién es Jesús, pero necesita una mejor teología para comprender plenamente su identidad divina. Marcos 10, versículos 46 al 52, sugiere otro tema importante para el discipulado. Este es cómo los discípulos trataban al otro. De acuerdo al texto, los discípulos reprenden a Bartimeo, impidiendo que se acerque a Jesús. Aquí Marcos emplea el verbo griego epitimao, el mismo verbo que en otras partes del Evangelio se traduce como reprender espíritus inmundos y expulsar demonios. ¿Están los discípulos tratando a Bartimeo como si estuviera endemoniado? Lo rechazan porque piensan, siguiendo la teología rabínica de la época, que su enfermedad era una segura señal de pecado y por lo tanto una razón válida para la exclusión. El hecho es que los discípulos bloquean el acceso de Bartimeo a Jesús. Y creo que esto fue una prueba de fe. Jesús le dio un examen a sus discípulos. Habían aprendido algo. Habían comprendido la misión de Jesús. Si leemos Marcos con detenimiento, nos damos cuenta de que no. Los discípulos no habían comprendido del todo a Jesús. Por ejemplo, en el capítulo 10 encontramos varias historias que demuestran la confusión de los discípulos, como cuando discuten sobre quién iba a ser mayor en el reino de Dios. Capítulo 10, versículos 35 al 45. Por eso, Jesús prueba la fe de sus discípulos. Prueba que fallaron malamente cuando le dijeron al mendigo: no hay gracia para ti. Eres demasiado pobre. Estás demasiado enfermo. Quizás estás endemoniado. Eres el otro. Te reprendemos, pues, en el nombre de Jesús. Pero Jesús tenía otros planes. Por eso llama a sus discípulos y les ordena que traigan al hombre ciego. Siguiendo las instrucciones del maestro Galileo, los discípulos van a donde el mismo hombre que previamente habían rechazado, excluido y hasta demonizado. Y ahora le dicen:
mucho ánimo, levántate, que Jesús te llama. Notemos cómo ha cambiado el rol de los discípulos. En lugar de bloquear el acceso a Jesús, ahora están facilitando el acceso a Jesús. Bartimeo responde haciendo dos cosas que demuestran claramente su entusiasmo. En primer lugar, arroja su túnica que probablemente estaba usando para recoger las monedas que la gente le daba. Me imagino la túnica volando por el aire, las monedas cayendo al suelo y los otros mendigos luchando por el dinero fácil. Bartimeo se pone en pie y se dirige a Jesús, quien procede a hacerle otra prueba de fe cuando le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? El mendigo responde: Maestro, quiero recobrar la vista. Literalmente, ver de nuevo. El verbo griego anablepo. Por lo tanto, el mendigo pide el don de la visión. Recordemos que los discípulos no entendían claramente quién era Jesús. ¿Por qué? Porque carecían de visión. Bartimeo pide visión y la recibe. Y su visión, en muchos sentidos, era más clara que la visión de los discípulos. Jesús le dice al hombre sanado que podía irse. Ahora Bartimeo podía volver a casa. Podía volver a su casa, conseguir un trabajo y volver a formar parte de la comunidad. Pero este hombre elige otro camino. Él decide seguir a Jesús en el camino. Es decir, toma la opción de seguir al Galileo en el camino a la cruz. Recuerde que tenemos vídeos de conferencias y sermones disponibles de forma gratuita en nuestro canal de YouTube, Dr. Pablo Jiménez. La educación teológica es una expresión del discipulado cristiano, solo que a un nivel más alto. De muchas maneras, la educación teológica comienza el día en que alguien nos dice que Jesucristo es el Señor. Por esta razón, podemos afirmar que existe una clara continuidad entre el evangelismo, la educación cristiana, la formación espiritual y la educación teológica. En ese sentido, podemos afirmar que todo lo que hacemos en una escuela de teología, incluso a nivel doctoral, no es más que una modalidad del discipulado cristiano que recibimos cuando comenzamos nuestro caminar de fe. Aquellas personas que estamos involucradas en la educación teológica jugamos un papel similar al de los discípulos de Jesús en este pasaje bíblico. Dios nos llama a facilitar el acceso de los demás a Jesús. Para cumplir este papel con fidelidad, debemos recordar quién es Jesús y cuál ha sido su llamado. Debemos recordar a quién Dios está llamando hoy. Jesús llama a personas con teología defectuosa. Jesús llama a personas de reputación dudosa. Jesús aún llama a personas totalmente diferentes de nosotros. Pero esas personas claman por Jesús, están clamando por Jesús, están diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y ustedes y yo, líderes de la iglesia, tenemos la oportunidad de recibir a esas personas en la comunidad cristiana y de discipularlas en la fe. Y quienes vengan a los pies de Cristo tendrán la maravillosa oportunidad de sufrir por Jesús, acompañándole en el camino a la cruz. Les habla una vez más Pablo Jiménez. Deseo darle las gracias por escuchar este podcast. Si desea escuchar o ver algunas grabaciones adicionales, estas son las opciones. Suscríbase a Prediquemos por medio de iTunes o de su aplicación favorita para descargar audio desde el Internet. Si ha disfrutado de este programa, le ruego que deje una valorización positiva del mismo, ya que eso ayudará a que otras personas puedan encontrar nuestro podcast. Visite nuestra página en el Internet drpablojimenez.com. Allí encontrará centenares de documentos en texto, audio y vídeo relacionados a la predicación, la teología pastoral y el liderazgo cristiano. El acceso a todos estos documentos es completamente gratuito. En YouTube, acceda a mi canal,
que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Allí hay más de 800 vídeos de sermones, conferencias y además algo de música cristiana. En las redes sociales me consigue utilizando el mismo nombre, Dr. Pablo Jiménez. En particular, puede encontrarme en Twitter, Facebook, LinkedIn, Tumblr y también en Instagram, entre otras redes. Y si desea comprar algunos de mis libros, tales como Principios de Predicación o Predicación en el siglo XXI, tiene dos opciones. La primera es ir a la sección de libros en mi página drpablojimenez.com. La otra es ir directamente a amazon.com y colocar mi nombre, Pablo Jiménez, en el buscador. Ha sido mi placer tenerle en este podcast. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.